Bienvenidos a la reunión número 70, es un número muy lindo. Ah, no es mi edad ya, ¿verdad? El- Estamos el 2 de marzo, es domingo 2025. Estamos estudiando la sección 12, o vamos a comenzar con la sección 12, y titulada El pensamiento antiguo vestido a la moderna. Estas son las páginas de la nueva edición de la doctrina secreta, que yo creo que ya la tienen en PDF o en la mano. Está en el tomo 2 de la de Kier, si la quieren seguir por la Kier. Y, y estas son las páginas que corresponden 580 a 590, son 11 páginas. Ah, Recuerden, de 80 a 90 es 90 menos 80 es 10 más 1, 11. Son 11 páginas, ¿verdad? Porque estamos contando el primer número. Eso es matemática, eso es bueno saber un poco de matemática. Bien, como Blavatsky va a comenzar con un nuevo tema, que es el pensamiento divino. Digo, el pensamiento antiguo vestido a la moderna. Carlos, por favor, toca la campana para comenzar concentrándonos. A ver. Gracias. Gracias. Bien, en este capítulo, en esta sección, ella la llama sección, la doctrina secreta, sección 12, vamos a ver y voy a pedir la opinión de ustedes sobre los puntos que ella habla, que ya están am, superados, avanzados, descubiertos modernamente, a ver si podemos actualizar nuestro conocimiento. Estamos. Porque ella va a decir esto en la ciencia, pero esa es la ciencia de 1888, y hoy en día ya se sabe mucho más. Vamos a ver algo de eso, o sea, vamos a trabajar algunas ideas de una manera distinta. Sin embargo, recuerden que también estamos buscando las perlas de la metafísica, ah, y eso es importante. Antes de eso, vamos a pasar con Daniel, que nos está trabajando en la idea del átomo y de los elementos de una forma teosófica. Gracias, Daniel. Continúa tu presentación. Pues nada, gracias. Hoy, así como las dos sesiones anteriores eran más teosóficas, la de hoy será más científica y luego volveremos en la siguiente a la teosofía. Lo advierto porque sí, normalmente el cuerpo de la presentación tiene que ser teosofía y se dice, bueno, y se van comparando inserciones científicas, ¿no? Pero hoy es inevitable hablar bastante de ciencia y menos de teosofía. Si os acordáis, en esta primera lámina tan llena, estaba basada en el proemio, tres proposiciones del proemio y comentarios. Y allí se hablaba de la realidad absoluta para Abraham, que tiene tres aspectos. De hecho, lo que dice es, ahora lo vais a ver, el texto exacto. Y bueno, yo hice esta construcción digamos, de la, ¿cómo lo llama? La Trinidad teológica, me parece que lo llama, o aspectos de lo absoluto, seidad, movimiento abstracto absoluto y espacio abstracto absoluto. Y aquí quedó colgando un otro aspecto muy importante de lo absoluto, que es la duración atemporal absoluta, como si fuera una cosa desconectada, ¿no? Y Martín hizo un comentario. Entonces, resumiendo un poco, lo he puesto aquí al final como un apéndice, las citas del proemio y de las estancias de cosmogénesis con respecto a la Trinidad teológica, ¿no? Entonces yo lo basé en la página 13 del proemio, edición Pasadena, y he subrayado, no hace falta leerlo todo, pero he subrayado lo más importante para lo que nos atañe aquí, ¿no? Esta causa infinita y eterna, ¿no? Desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad, más bien que ser, ¿no? Y está fuera del alcance. Entonces dice que esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos, y aquí es donde introduce el espacio abstracto absoluto y el movimiento abstracto absoluto.
¿eh? Y bueno, yo lo representé así. Entonces, como si la realidad absoluta pues, provee esta seidad y que se manifiesta en dos aspectos, ¿no? Y presentaba así la Trinidad teológica. Entonces, a Martín es cuando me comentó que, bueno, ¿y dónde está la durabilidad? Que también es una, que la tenía por aquí colgando, ¿no? Y entonces, él lo que tenía en mente, entiendo yo, es la estancia 1 del Cosmogénesis a la sexta sloka, esto es la página 40 y siguientes, esto es la sloka, pero creo que es más importante uno de los comentarios que Elena Blavatsky hace acerca del ser exhalado. Bueno, lo leo. Los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser. Estamos en la noche, todavía no hay universo. Y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en paranirvana o paranishpana en sánscrito, para ser exhalado por aquello que es, y sin embargo no es. Ninguna cosa existía. O sea, estamos la noche, no para pralaya. Entonces, bueno, hay muchos comentarios que hace Elena Blavatsky, pero en este dice, la aparición y desaparición del universo se describen como la expiración e inspiración, o sea, la respiración del gran aliento, que es eterno y que, siendo movimiento, es uno de los 3 aspectos de lo absoluto, siendo los otros 2 el espacio abstracto y la duración. Entonces, aquí ven claramente, cita que los 3 aspectos son espacio, abstracto, movimiento, abstracto absolutos y la duración atemporal absoluta, ¿no? Me pregunté por qué le llaman Trinidad teológica a esto de lo que estamos hablando. En definitiva, esta Trinidad o esta plantilla de 3 aspectos de las verdades absolutas es una proposición que repetidamente Elena Blavatsky utiliza en muchas explicaciones de estas verdades metafísicas, ¿no? Sí puedo agregar, Blavatsky continuamente a través de la doctrina y sus escritos habla o describe las cosas de acuerdo al punto que está tocando. Cuando habla de Vedanta lo describe vedantamente. Cuando tiene en la mente que quiere dar una idea aproximada, simbólica del misticismo cristiano, usa palabras católicas, cristianas, etcétera. Hay veces que usas cabala, etcétera. Entonces, en este momento, en la doctrina secreta, quería mostrar la trinidad de las filosofías antiguas y misticismo antiguo, religiones antiguas, de dónde proviene. Y así lo interpreté yo, Marlon y todos nosotros, en el sentido de que naturalmente el 1, el 2, el 3, la Trinidad, ¿verdad? Ya está bien manifestada, etcétera, etcétera. Y de pronto se le ocurrió, yo digo, en ese momento, darnos una descripción, como pudo haber dicho en el Egipto antiguo, Jamón y Está y Ra, etcétera, etcétera, ¿verdad? O Atón, Amón y Ta. Ella pudo haber elegido una trinidad en cualquier lado. Pero lo interesante es que usó la palabra seidad, que en español está mal traducida. No es seidad. Blavatsky nunca dijo seidad. Ella lo que dijo es bi, en inglés, bi con guión y nes. Es ser y dad. Y con la guión une las dos ideas. En español se perdieron, o está perdido la idea original que Blavatsky nos quiere llevar. No es ser, es la cualidad del ser, que si bien seidad la refiere, sin embargo, ella siempre en todos sus escritos escribe seidad con un guión, etcétera. Pero ese es otro temita. Eso es muy interesante. Sí, añadir, por ejemplo, en otras estancias dice, ¿cómo lo llama? Padre, madre, hijo, ¿no?
para el espíritu materia y nace el universo, ¿no? Utiliza continuamente esta plantilla triangular, digámosle, no sé ya, por el nombre que queráis, Claro, Padre, para Hijo, explicar Espíritu las verdades Santo. metafísicas. Exactamente. Hay trinidades en todas las religiones, en todas las Sí, antigüedades, Vishnu, hay que Shiva, buscarla. Y hay correspondencia y contraste con, con el aspecto esotérico. Entonces, a veces, muchas de las descripciones de Blavatsky son exotéricas, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando ella habla de la Vedanta, del budismo, del Egipto antiguo, la Kabbalah, lo que está escrito en libros es exotérico. Y entonces ella lo describe para dar analogías y correspondencias. Algo así. Creo que conviene aclarar que estos son no tres manifestaciones, porque estamos hablando de lo inmanifestado, sino tres formas de ver lo inmanifestado, de ver el principio este absoluto, eterno, sin límites, etc. ¿No? Porque eh, cuando hablamos ya del primer logos, del segundo logos, todo eso sí es el proceso de la manifestación. Pero esto estamos aquí tratando de imaginar, y ella lo hace justamente con tres atributos, sería para Brahman, que entonces, que son, bueno, la duración, el movimiento abstracto absoluto y el espacio abstracto absoluto. Ambos luego es difícil, ¿no? Porque son abstracciones. Por ejemplo, el espacio y duración evidentemente están relacionados con el movimiento. Y la duración no significa que el tiempo que el tiempo no exista en absoluto. Porque si no existiera el tiempo, nunca podría despertar el universo. Entra en Pralaya, se acabó el tiempo y como el tiempo no existe, no pasa nada. Pero el tiempo sigue contando, lo que pasa es que es de alguna manera diferente o no relacionado con los cambios de estado tal como los conocemos en la manifestación, ¿no? Porque evidentemente, ¿sabéis? Para mí, esto yo lo represento, los círculos de entre Manvantara y Pralaya como un círculo, ¿no? Como algo que va dando vueltas y es la representación simbolizada en el Uroboros, la serpiente enroscada que se muerde la cola, ¿no? El principio es el fin del otro y cuando está en el Pralaya eh, está por debajo de la línea de la manifestación, está por encima, digamos, de la línea de la manifestación, no sabemos lo que pasa, no lo podemos imaginar, pero es como cuando estamos en sueño. Estamos dormidos, pero algo pasa, el tiempo sigue existiendo de alguna manera y inclusive aunque no tengamos despertador, llega un momento en que nos despertamos. Esto es extraordinario porque realmente es un desafío a la mente, a la imaginación y a lo que puedas, pero y solamente se alcanza a percibir como un ligero aroma de lo que podría llegar a ser. Nada más. No sé si estoy equivocada, pero en relación a esto, y la palabra que utilizó Daniel, tal vez se refiere a cuando está representado el tercer logos. En el tercer logos hablan de esta Trinidad, ¿no? Y claro que para nuestra mente siempre tratamos en un momento de explicarnos mediante símbolos, mediante figuras. Y en esta figura serían los aspectos nada más de esta realidad absoluta, como para que podamos entender. Pero así como Trinidad teológica, yo creo que se refiere a partir del tercer logos, y ahí es cuando ella hace sus comparaciones, ¿no? Y está en la doctrina, no me acuerdo en el primer tomo es que compara la Gupta Vedya y la de Cábala, hace la comparación y la primera Trinidad siempre es abstracta
siempre está más allá de la comprensión, dice ella, para nuestra mente. Así lo he entendido, no sé si estoy equivocada. Yo lo veo correcto lo que dices todavía, pero yo no quería entrar mucho en el detalle de esto porque esto puede ser una sesión por sí mismo, ¿no? O más de una, ¿no? Era simplemente quería hacer un planteamiento de esta Trinidad y que hay diferentes versiones de la Trinidad y la forma en que expone las cosas Elena Blavatsky. En fin. Era simplemente esto. Claro que podemos hablar toda la clase toda la Claro, clase, pero toda la la sesión del relación, movimiento abstracto y de la claro, la seidad y relación nos era faltará más con tiempo. la palabra de Trinidad teológica, a eso yo me refería. Ya, sí, bueno, es una versión católica quizá de Claro, algo más profundo, pero ¿no? es a un nivel no tan abstracto como este, ¿no? Como Sí. la serie de esta Sí, de hecho primera. ella en el proemio al principio distingue entre, digamos, el ámbito absoluto, un ámbito de preexistencia, donde ya latente, que está a punto de manifestarse la diferenciación. Entonces, con la manifestación empieza a manifestarse la diferenciación y la separatabilidad, ¿no? Y estamos todavía en lo absoluto aquí, como indica Claro. el nombre, ¿no? No estamos en el ámbito de la preexistencia, ¿no? Claro. Mi inquietud era precisamente la de la hermana Dora, precisamente, porque ahora yo voy a hablar, o sea, voy a decir mi opinión, una conjetura, una opinión basada en las apariencias. A mí me parece que cuando se habla de una trinidad teológica, estamos hablando de algo, por ejemplo, como Brahma, Vishnu, Shiva. Esa es una trinidad teológica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es una trinidad teológica. Pero la realidad absoluta, o digamos aquí, duración, movimiento y espacio, me parece a mí que no podría darse el calificativo de teológica. Es una trinidad, sí, pero tal vez no deberíamos decir que es teológica. Voy a darle oportunidad que Daniel siga con la charla porque me iba a entrar en el tema del movimiento abstracto absoluto, que como dijo Carlos, es muy difícil, es muy complejo imaginarlo y menos describirlo. Era una pregunta simple, o sea, el movimiento abstracto absoluto tiene dos aspectos, exhalación e inhalación. Entonces, en el pralaya está en inhalación o la inhalación en algún momento se detiene e inicia la exhalación. Aquí hay algo que es prácticamente imposible de definir, pero ese movimiento perpetuo, exhalación e inhalación, es continuo. Cuando se detiene uno, inicia el otro. Y era aclarar algo de esto, pero vamos a dejar que Daniel siga con las explicaciones. Gracias. Dice que, creo que en este mismo comentario de la sexto verso, dice que es la ley primera y que siempre está allí, ¿no? La ley esta del movimiento perpetuo del gran aliento, ¿no? Del inhalar y el exhalar, ¿no? Sí. Yo solo quería apuntar, porque este de duración lo miré, que es un concepto importante en la filosofía de Bergson. Y él habla de un flujo continuo e inmensurable e incuantificable. Y es como el flujo de la conciencia. Entonces yo lo que no entiendo, bueno, es la relación de eso con el gran aliento, porque eso es movimiento también, ¿no? Pero duración es un flujo continuo, inmensurable e incuantificable. El flujo de la conciencia, que es un continuo que va con el aliento y está en el espacio absoluto o algo así, no sé. Pero de todas formas es verdad que no son cualidades, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo Bergson, ¿no? ¿Dices? Sí. Primero me gustaría dos líneas para Isabel. Ella lo que está diciendo en estos momentos es que usemos la analogía con el gran aliento para comprender lo que es la periodicidad del universo. O sea, fíjense las dos ideas
antes de la Trinidad. Aparición, desaparición, periodicidad del universo. Que es eterno, la eternidad del universo. Eso es la misma idea. Nada puede ser eterno sin ser periódico, nada puede ser periódico sin ser eterno en las ideas abstractas. Entonces, lo que nos está diciendo es que si queremos una representación, una imagen para nuestras contemplaciones, estudios, el gran aliento es algo fabuloso para la aparición y desaparición. Y podemos entonces buscar en las estancias, como está descrito, pulsaba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como dijo Carlos, que hay duración. Entonces, yo lo que quería señalar es eso, que la idea fundamental de aquí es la eternidad y periodicidad eterna y cómo describirla con palabras filosóficas, que lo hemos hecho desde los presocráticos hasta hoy en día. Por otro lado, el otro punto, para terminar esto, la cita que habla de la teología no es sobre la Trinidad, es sobre lo siguiente. Entonces ella termina en la página 13 diciendo así: así pues, el primer axioma fundamental, recuerden que hay que coleccionar axiomas ocultos. El primer axioma fundamental de la doctrina secreta es una metafísica, es un sistema, ¿verdad? Metafísico, una y absoluta seidad simbolizada, fíjense bien, es la seidad. De aquí estamos hablando no de lo absoluto, sino de su cualidad como seidad, de su cualidad manifestable, de la seidad, es seridad, ¿verdad? Una y absoluta. Es un principio, una seidad. No es sobre el absoluto que no se puede hablar. Es sobre aquella absolutidad, una y absoluta, simbolizada, fíjense bien, aquí viene la línea de la teología, por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Si estamos hablando de una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí hay una inteligencia finita porque está manifestada. Si estamos hablando de Caos, Cronos y Zeus, ahí hay una inteligencia finita porque estamos manifestados, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo, y hay un plan divino que aparece y desaparece. O sea, la idea completa es la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Y esa Trinidad teológica la encontramos en todo sitio. Y entonces la inteligencia detrás de eso es manifestada. Algo así. Eso muchas gracias, Martín. Yo creo que cita lo aclara todo mucho, espero. Y entonces, claro, por un lado leemos lo que acaba de citarnos Martín, y entonces tenemos el texto anterior del premio, este otro texto aquí, y bueno, son algo así como dos versiones de la trilogía, ¿no? De alguna forma. Entonces, estuvimos hablando él y yo, y, a ver, en fin, ¿cómo se hace esto? Ah, no, ya. Pero que ahora me molesta esto. Ah, aquí. Entonces dijimos, bueno, pues entonces las explicaciones de Elena Blavatsky dependen y están adaptadas al tema que trata, ¿no? De allí lo que podemos hacer es citar la página y tema tratado, ¿no? En este contexto, la Trinidad o Trinidad teológica, o llamarlo como queráis, viene así, ¿no? Entonces me dijo Martín, por eso siempre observo que Elena Blavatsky no se le debe citar en forma absoluta, ya que todo es fragmentario, ¿no? Y cuando Elena Blavatsky describe la Trinidad teológica, simplemente eliminó una por conveniencia y luego en su explicación más detallada la incluyó. Y bueno, así es como ella operaba, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a ello. Con lo que una manera más completa de haber podido hacer esta descripción, dejando de lado todo el plano de preexistencia y el manifestado, concentrándonos aquí, es haber puesto la duración atemporal absoluta, que estaba ahí colgando como si fuera independiente, pues con una línea que lo une
a los aspectos de la seidad, que hechos con nuestra inteligencia finita, cómo nos imaginamos la realidad absoluta, ¿no? Como proveedor de la capacidad de ser, ¿no? ¿Sí? ¿No? Esto es lo que hablamos, ¿no, Martín? No sé si quieres añadir algo más antes que entre en tema. Sí, lo único que hay que tener cuidado que Blavatsky con Parabrahman lo trata de la misma manera. Cuando ella tiene en mente la Vedanta es la realidad absoluta. Cuando tiene en mente la teosofía no es la realidad absoluta como está en la página 15 o 16 donde dice, bueno, etcétera. Lo que te quiero decir que cuando ella usa una palabra de alguna filosofía hay que tener cuidado, lo está diciendo. La explicación es comparada y contrastada con esa filosofía o desde el punto de vista del ocultismo teosófico. Si quieres la página donde ella habla de eso, pues te la puedo buscar y la pongo en el chat. Muy bien, gracias. Pues esto es un tema que tenemos que ir con cuidado cuando se hacen cuando estudiamos los textos, ¿no? Bueno, en este gráfico lo que he intentado poner en el eje de las ordenadas, el eje vertical, la evolución temporal del número de constituyentes de la materia a lo largo de la historia del hombre, ¿no? Y bueno, estamos en la época esta de los antiguos griegos, ¿no? Que es un poco nuestra base filosófica y científica también. Y, por ejemplo, ahí alrededor del 450 a.C., ¿no? Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, de existencia eterna, homogéneas e incomprensibles, ¿no? Y cuya única diferencia era de forma y tamaño, nunca de funcionamiento interno. Entonces, bueno, esto era una especulación porque no había evidencia científica, claro, pero en su época, aparte de la corriente filosófica que él predicaba, que no era tampoco mayoritaria, lo que más imperaba en ese momento es hablar de los 4 elementos, ¿no? Entonces, los constituyentes de la materia para el hombre antiguo eran fundamentalmente no tanto el átomo, que esto fue, ya lo digo, Demócrito, pero no era mainstream, ¿no? Sino los 4 elementos, ¿no? Los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, ¿no? Y que las combinaciones que hacían estos elementos de 2 en 2 daban estas propiedades de la materia caliente, seco, fría, húmeda, y que bueno, los médicos antiguos, como Hipócrates, Galeno, Ascolapio, etcétera, pues utilizaban estas combinaciones, los 4 elementos, para definir el estado del paciente, ¿no? E incluso el tipo de cataplasmas o medicinas de la época para paliar estas enfermedades, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero sin embargo, en paralelo, pues la humanidad iba descubriendo elementos, los iba aislando, la era del hierro, la del bronce, cobre, estaño, empezaron a encontrar elementos, y entonces los elementos que constituyen la materia fueron creciendo. Incluso algunos compuestos, como la sal, durante mucho tiempo se pensaba que era un elemento y a nadie se le ocurría que fueran 2 elementos separados, ¿no? El cloro y el sodio, ¿no? Formando la sal común, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, llegaron a fueron creciendo en el tiempo hasta 1869, que después de otros físicos anteriores a Mendeleev, pues Mendeleev finalmente hizo una tabla de elementos químicos puros, ¿no? Y entonces, y cada uno de ellos con un átomo distinto, ¿no? Y en ese momento, en el año 1869, ya puso 60 elementos bien ordenados. Y allí donde le faltaba un elemento, dejaba una casilla en vacío. Y para entender bien Mendeleev y la tabla periódica, tal como ha evolucionado hasta hoy, me voy a saltar la explicación de la tabla periódica y me voy a ir unos años más adelante, hacia por ahí el año 1900 y poco, que ya se conocía incluso el uranio,
Y Madame Curie, por ejemplo, trabajaba con el uranio y casi se mata con la radiactividad cuando se dio cuenta que los dedos le empezaban a fallar, ¿no? Y empezó a tomar precauciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó por esa época? Bueno, pues una cosa que pasó es que en el año 1886 Dalton vino con una idea que ya apuntaba a la existencia de los átomos, ¿no? Que es la ley de las proporciones múltiples. Se daba cuenta que en las mismas condiciones de presión pues, y temperatura, pues se necesitaba el doble de volumen de hidrógeno para mezclar con un volumen de oxígeno para formar un volumen de agua, ¿no? Entonces vio que habían proporciones múltiples entre los distintos elementos para formar compuestos. Y a esta ley él lo llamó la ley de las proporciones múltiples, ¿eh? Y entonces esta ley lo que permitía explicar de una forma elegante, suponiendo que los elementos estaban formados por átomos, ¿no? Entonces ya empezaban a sospechar los científicos de esa época que la materia estaría compuesta por partículas diminutas, indivisibles, indestructibles, llamadas átomos, como la intuición que había tenido Demócrito, ¿no? Y que se había perdido en el tiempo, ¿no? Bueno, y que estos átomos serían la unidad fundamental de la materia, ¿no? Entonces, bien, la cosa continuó y lo que pasó fue que, sí, luego vino Thomson con su modelo con un nombre muy divertido. ¿Dónde estás, Thomson? Sí, el 904, ¿no? Ya estamos en 1904, aquí. Entonces, el átomo es una esfera de carga positiva distribuida uniformemente, de un diámetro, él dijo, de un Armstrong, que es 10 elevado a menos 7 metros, me parece, en la cual se encuentran empotrados los electrones, como si fueran las ciruelas del pudding, ¿no? Y electrones neutralizando así la carga positiva de todo el resto del pudding que era esto, de carga positiva, ¿no? Entonces, si los electrones son desplazados, intentarían volver a su posición original, lo cual le da una estabilidad inherente, ¿no? Bueno, pues esto era la idea de él. Y luego vino un poco más tarde Rutherford, que aquí en 1911, que, bueno, ya con una serie de experimentos que hizo bombardeando con electrones átomos, se dio cuenta que no todos los electrones pasaban rectos, como si fueran vacíos, sino que unos poquitos rebotaban, ¿no? Con lo cual estaba fundamentalmente vacío el átomo, pero habían cosas dentro, ¿no? Y entonces hizo su modelo del sistema solar, ¿no? Podéis imaginar que el núcleo, como el Sol, y los planetas, que son los electrones que van dando vueltas alrededor, ¿no? Y entonces veis que también he puesto aquí Einstein, ¿no? 1905. Vale. Y él recogió una observación que hizo un botánico escocés, Robert Brown, que en 1827, con anterioridad, había observado al microscopio que los granos de polvo y de polen suspendidos en agua experimentan un temblor permanente, ¿no? Y no tenía ninguna causa aparente, ¿no? Y esto posteriormente se llamó el movimiento browniano, que dio origen a lo que hoy se conoce como la mecánica estadística, ¿no? Quien más la desarrolló fue Boltzmann, el austriaco, pero para la termodinámica, y luego se aplicó en otros campos. Pero el caso es que en 1905 Einstein desarrolló un modelo teórico para explicar este fenómeno como consecuencia de los choques aleatorios de átomos individuales con los granos. Y el modelo fue validado experimentalmente por un francés 3 años más tarde, y este hito es el que se considera convencionalmente como la confirmación material de la existencia de átomos. Claro, hoy tenemos microscopios electrónicos, hoy tenemos espectrofotómetros y otras maneras, pero ese es el momento, 1905 y confirmado en 1908, que se considera que la existencia del átomo probada. Entonces, fijaros que de repente, en nuestro gráfico de la evolución temporal del número de constituyentes de la materia, que se creían que eran los elementos, pues de repente se dan cuenta que estos elementos están formados por cositas mucho más pequeñas y que además son muy poquitas, porque son simplemente un átomo formado por electrón y un núcleo. Y unos años más tarde se vio que en el núcleo habían protones y neutrones. O sea, como aquel que dice,
pasamos a tener de repente 3 elementos constituyentes de la materia, y además que eran los mismos para todos. No habían electrones de oro y electrones de mercurio y protones de tal y protones de sodio, ¿no? No, todos eran iguales, ¿no? Vale. Y bueno, luego posteriormente vinieron a Heisenberg y Schrödinger, que sofisticaron mucho el átomo tal como lo entendemos hoy, y voy a dar unas pinceladas, pero no me quería entretener en eso ahora, sino que lo que quería era sacar a colación los trabajos de poderes psíquicos de Besant y Leadbeater, que fueron, bueno, pioneros en unas observaciones que no se confirmaron por los científicos hasta bastante años más tarde. Y además Rodolfo, unas semanas atrás, me pasó un artículo muy interesante y que así que he podido complementar con algún detalle más. Y si quieres añadir algo más, Rodolfo, cuando acabe de decir esto, por favor, abre el micrófono. En 1895, Annie Besant y Charles Leadbeater, bueno, trabajaban sobre unos siddhis, en concreto uno de los aforismos de Yoga Sutra de Patanjali, el aforismo del capítulo 3, que trata sobre los siddhis, 26, el aforismo 26 de este capítulo. Hay un siddhi que se llama ánima, ¿no? Y viene definido como habilidad de adquirir conocimiento de lo pequeño, lo oculto o la distancia, dirigiendo la luz de la facultad superfísica, ¿no? Vale, bueno, y hay toda una técnica para despertar este siddhi, este poder psíquico, ¿no? Y ellos, Annie Besant y Leadbeater, lo llamaron micro-PSI o micro-psi, no sé cómo llamarlo. Bueno, y desarrollaron este poder psíquico y empezaron a observar los elementos, ¿no? Y visualizaron unas cosas que ellos en inglés llamaron MPAs. Microphysic atoms, para nosotros átomos microfísicos, y que eran iguales para cada espécimen de elemento. O sea, cada elemento tenía los mismos MPAs, o mejor dicho, el espécimen del elemento. Entonces, Leadbeater se especializó en estudiar los arreglos geométricos de estos constituyentes del MPA, identificarlos y contar su número. Mientras que Annie Besant examinaba la configuración de las líneas de fuerza enlazando y sosteniendo juntos los grupos de partículas, ¿no? Fijaros, estamos hablando de 1895, Entonces, estos constituyentes de los MPAs, de los átomos microfísicos, son de igual estructura y configuración para todos los elementos observados. Y estos bloques constructores fundamentales de toda la materia los llamaron entonces UPAs, átomos ultérrimos físicos, átomos ultérrimos físicos. Entonces, fijaros que a partir del momento que Rutherford en 1911 se dio cuenta que hay núcleos, podríamos decir que los MPAs que visualizaron Besant y Leadbeater eran los núcleos de los átomos. Entonces, claro, el número de MPAs ha de coincidir con el número de elementos existentes, porque es lo que define el peso atómico y el número atómico de cada elemento. Entonces, en la primera edición de la Química Oculta, habían examinado ya 60 elementos. Y para 1933, 38 años más tarde de que ellos empezaron estas visualizaciones de elementos, pues ya habían visualizado 111 elementos, ¿no? Entonces, y lo pongo aquí abajo, que el descubrimiento del isótopo, del neón, cuando descubren variantes de los mismos elementos cuando llegan al número atómico 10, que es el del neón, uno de los gases nobles, ¿no? Y dijeron, anda, pero si hay dos variantes de este mismo elemento, ¿no? Con distintos UPAs, ¿no? Entonces, claro, esto ellos lo trajeron a colación en el año, y que ya estaban seguros de que era así, en el año 1907. Fijaros, en 1912, 5 años más tarde, un científico inglés, también Aston, utilizó
el instrumento que había acabado de inventar, que es el primer espectrofotómetro de masas, para descubrir los isótopos, y vio que efectivamente el neón tiene el neón 20 y el neón 22, en que, bueno, hoy sabemos que el neón 22 tiene 2 neutrones más en su núcleo que no el neón 20. Claro, eso es 5 años más tarde, ¿no? Y además, esto en 1912, pero hasta 1915 esto no fue, digamos, confirmado y validado por la comunidad científica, ¿no? Bueno, no hay que, en fin, como os podréis imaginar, los científicos en todo momento desdeñaron estas visualizaciones pioneras con sus poderes mentales de Besant y Leadbeater, y solamente parece ser en los años 70 un físico teórico llamado Stephen Phillips de la Universidad de Cambridge le llegó a sus manos estas investigaciones paranormales, digamos, de Besant y Leadbeater, y se quedó fascinado, ¿no? Entonces él, en ese momento ya se conocían los quarks, ¿no? Y él desarrolló toda una teoría de subquarks, o sea, digamos que los neutrones y los protones están formados por partículas más pequeñas que se llaman quarks, ¿no? Hay 6, pero solamente 2 de ellos intervienen en la formación de protones y neutrones. Bueno, él desarrolló toda una teoría de subquarks que no está aceptada por la física moderna, pero que encajaba perfectamente con las observaciones UPA, de los Ultimate Physics Atoms. Y bueno, y es que Leadbeater había observado que lo que sería un protón, o sea, un átomo de hidrógeno sin el electrón, pues tenía 18 UPAs, ¿no? Y él desarrolló toda una teoría en que estos subquarks se cumplía el número 18 y luego los múltiplos 18 para el resto de elementos. Bueno, ahí queda abierto la cuestión. Hoy en día también se está avanzando en la teoría de las cuerdas y supercuerdas, que podrían también encajar lo que observaron con el UPA, ¿no? Vale, la tabla periódica, y aquí lo dejaremos. Las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, ¿no? Sino que dependen de la estructura atómica del átomo y varían con el peso atómico sistemáticamente. Y el peso atómico, ya he dicho antes, que viene marcado por lo que es el núcleo, que es donde está la mayor parte de la masa del átomo. Entonces, ¿qué criterios hay para establecer los grupos de elementos? Bueno, como veis, hay columnas y hay filas. Las columnas se llaman grupos de elementos y las filas se llaman periodos. Vale. Entonces, fijaros que hay 7 grupos, qué curioso que sean 7, y que hay 7 periodos. Y cada vez los elementos tienen un número, que este es el número atómico, y que lo que hacen es que cada vez son más pesados con el número mayor. Y es que cuando se llega al 7º periodo, ya la materia es inestable. Y esta materia que veis aquí, el actinio, el rufercio, el dubnio y todos estos elementos raros, ¿no? Los lantánidos, los actínidos son radiactivos y quiere decir que se rompen, que se fisionan y que duran muy poco tiempo. Son de laboratorio, duran algunos de ellos microsegundos. Vale. Entonces, como he dicho antes, Mendeleev, esto claro, Mendeleev no llegó a esto es tal como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, hay criterios para entonces, si no encajaba un peso atómico, he dicho antes, se dejaba la casilla en blanco. Entonces, se hicieron predicciones de elementos acertadas, elementos que faltaban, pues acertaban, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué propiedades químicas permitían ordenar los elementos? Bueno, pues por ejemplo, la proporción de combinación con el hidrógeno, ¿no? Todos los elementos del primer grupo, que se llaman, aquí están los metales, aquí estarían los no metales, pues los metales alcalinos, todos estos, esta columna de aquí, reaccionan con el hidrógeno uno a uno, formando lo que se llaman hidruros de litio, de sodio, de potasio, etc., ¿no?
Bueno, pero en la siguiente columna, que serían los metales alcalinotérreos, pues lo mismo, pero con 2 átomos de hidrógeno, con uno de metal alcalinotérreo. Por ejemplo, magnesio, ¿no? El hidruro de magnesio serían 2 átomos de hidrógeno con uno de magnesio. Y con el oxígeno también guarda unas proporciones distintas, porque el oxígeno tiene una valencia 2, pero todos tienen la misma fórmula como óxidos, etcétera. Entonces, bueno, eso ya permitía ordenar un poco, ¿no? Y entonces, ¿cómo definían lo que era carácter metálico del carácter no metálico? Bueno, en una hilera va de más metálico a menos metálico. Yo creo que esto saldría ahora. Si lo aprieto, sí. Va de más metálico a menos metálico. ¿Qué quiere decir esto? Que los óxidos aquí de estos metales, al combinarse con agua, dan hidróxidos. Por ejemplo, el del sodio, el óxido de sodio en solución acuosa, es una reacción muy exotérmica, daría hidróxido sódico con la sosa cáustica, ¿no? Por ejemplo. Mientras que aquí los óxidos, al mezclarlos en solución acuosa, dan ácidos. El óxido de azufre en agua puede dar ácido sulfuroso o ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto era y esto ayudaba a ordenar los elementos, ¿no? Muy bien. Entonces, otra propiedad muy importante, que en un mismo periodo fila el radio efectivo del átomo en contra de lo que cabía pensar, decrece. Es cada vez más pequeñito. O sea, que el átomo del sodio es más grande que el del magnesio, que el del aluminio, que el del silicio, que del fósforo, etc. ¿Por qué? Porque cada vez se incorpora un protón u otro protón, o sea, una carga positiva en el núcleo y un electrón en la corteza electrónica. Y eso que hace aumentar la fuerza electrostática, con lo cual se contrae un poco el átomo. Con lo cual, el cloro tiene un átomo más pequeño que el sodio en contra de lo que cabría esperar. ¿De acuerdo? Entonces, otras 2 propiedades muy importantes eran el potencial de ionización, o sea, un átomo, es la capacidad que tiene un átomo de dar electrones. O sea, un átomo le aportas energía y se ioniza. Se ioniza dando un electrón. Si das un electrón, pues el átomo se queda con un electrón de menos, con lo cual se queda descompensado un protón del núcleo y tiene un ion positivo. Entonces, en una fila aumenta. Cada vez cuesta más de arrancar los electrones, debido precisamente a esas fuerzas electrostáticas que van creciendo. La propiedad, digamos, espejo de la potencial de ionización es lo que se llama la afinidad electrónica, o sea, la capacidad que tiene un átomo de absorber un electrón. O sea, lo ávido que está un átomo, o lo glotón que es un átomo, para absorber un electrón. Entonces, si lo hace espontáneamente, emitirá una energía porque va a una situación más estable. Y entonces, claro, el átomo queda ionizado porque tiene un electrón en exceso y es un ion negativo, ¿no? Aquí también, pues, la afinidad electrónica crece de izquierda a derecha al aumentar la fuerza electrostática del núcleo y electrones, y de abajo a arriba también, pues debido al menor tamaño del átomo, ¿no? Y bueno, con esto veremos luego, cuando volvamos a la doctrina secreta, cómo que Elena Blavatsky ya conocía las primeras tablas periódicas, no tan sofisticada como esta, y ella sacó sus conclusiones metafísicas que en una futura sesión presentaremos. Gracias por vuestra atención. Gracias, Daniel. Al que le gusta ciencia y teosofía, esto es importantísimo, de verdad que sí. Bien, vamos a pasar al estudio. Llamó la atención que ellos siguieron como una conducta, una técnica para poder lograr ver los, ¿cómo decía? Las ánimas, adquirir el conocimiento de lo pequeño. Y yo pensé que ellos tenían esa
actitud naturalmente, no que se debía seguir una secuencia para poder lograrlo. Yo no conozco los detalles, Emilce. Bueno, si me permites Sí. contestar, Sí. tienes que distinguir entre tener un talento natural que uno trae de las vidas pasadas, por ejemplo, la música, y tocar piano. ¿Tú estás de acuerdo que con la excepción de Mozart o otros, la gente tiene que practicar, ¿verdad? Ese talento. Entonces tienes que practicar, mejorarlo, enfocarlo, y en el mundo psíquico es exactamente igual que en el mundo mental y espiritual. Para saber pensar tienes que aprender a pensar. Traemos ese talento, pero casi nadie lo usa. Como Parménides le explicó a Sócrates, el problema tuyo es que no sabes pensar. ¿Te imaginas? Se lo dijo a Sócrates y le enseñó a pensar. Así lo que te quiero decir, que no creas que esta gente, Besant y Leadbeater, nacieron adeptos con totalmente todos los CDs ya desarrollados a 100%, que lo que tienen que hacer es enfocar y saber. No, hay que practicar. Y por supuesto metieron la pata muchas veces, en el sentido que no vieron 100% las cosas como son. Es muy difícil, ni siquiera nosotros que tenemos la capacidad de ver, vemos las cosas como son. Es muy difícil. Todo el mundo mete la pata. Tú ves algo y metes la pata. Todo el mundo mete la pata. Como dicen los hindúes, vas caminando en la jungla y ves una ramita y saltas creyendo que es una culebra. ¿Por qué? No viste la vida en la rama, o la diferencia entre la vida en una rama y la vida en una culebra, ¿verdad? Una serpiente. Así que eso es natural, ¿verdad? Que uno dice, yo tengo este CD de nacimiento, yo puedo enfocar, ahora tengo que despertarlo y trabajarlo, etcétera, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. Es muy natural. Lo que sí sé, Martín, es Sí. que cuando tenían una visualización no la confirmaban hasta que no la tenía más de varios videntes, ¿no? Que no valía de Ani Besant he dicho, he visto este elemento que tiene tantos MPAs, ¿no? O lo que sea. Tenían que confirmarlo Leadbeater y tenían que confirmarlo otros que colaboraban en estos experimentos. Claro. Ok. Tenía unas reglas, quiero decir, muy, muy metódicas también, ¿eh? No lo hacían así al tum-tum. Por supuesto, y eso hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, y estos eran personas chéveres, Serias. como decimos en Venezuela. Pero todo hay que trabajarlo y mejorarlo. Y por eso uno tiene que meditar todos los días, continuamente, la concentración y la contemplación. Y hay que trabajarlo horas y horas y horas para poder concentrarse en algo, porque uno tiene el talento, pero no tiene las horas, ¿verdad?, de trabajo. Eso pasa en todas partes. Pero sí tienes mucha razón. Esta gente llegó a observar cosas muy interesantes. Etc. Y Krishnamurti, ¿verdad? Escojan a un niño en la India y digan, este va a ser un maestro, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Yo escojo a un niño en la India y lo miro y quizás quiere caramelos y cosas de eso. Bueno, en fin, ese es otro tema. Es un título muy interesante, y el pensamiento antiguo vestido a la moderna, e inmediatamente nos dijo lo que estaba pensando. La ciencia moderna no es más que pensamiento antiguo desfigurado. Inmediatamente dio su opinión de lo que quería decir. A mí esta línea la veo ahora obsoleta. Hay cosas extraordinarias en el pensamiento moderno. El mundo cuántico, aunque el antiguo tenía, como nos explicó Daniel, ya tenía percepciones sobre eso, pero las reglas, las ecuaciones, la utilización, pasar de la ciencia a la tecnología, ¿verdad? Eso es algo extraordinario de la ciencia moderna. Así que, y los conceptos antiguos sobre lo que es el átomo, las fuerzas, las leyes, ya todo eso está tan bien trabajado, estudiado con métodos, y sigue avanzando la ciencia moderna. Yo le tengo mucho respeto
No estamos defendiendo a Blavatsky, estamos actualizando ciertas ideas que ella que expresó en 1881. A mí lo que me da de pensar es que ellos, sin ningún ¿Quiénes son instrumento, ellos? ¿Quiénes son ellos? Anibesan, Leadbeater, Blavatsky, sí. Y todos los otros que trabajaron en esto y que a lo mejor hicieron pequeñas cosas y no figuran con el nombre. Okay. Pero también dieron, tal vez con lo que usted me dijo, dieron las técnicas para comenzar el estudio o de la forma en que tenemos que hacer el estudio. Porque al tirar la piolita es como que se va desarrollando todo. En microscopía, cómo uno puede ver, reconocer un tejido, pero para eso tiene que haber estudiado la célula, el contexto del órgano. O sea, claro, ahora entiendo, es todo una sistematización del estudio, pero que ahora actualmente tenemos tantos medios que es mucho más fácil de llegar a lo más pequeño, pero todavía no se llega a la vida, a la esencia de la vida. Gracias, Emilce. Muy bien dicho, sí. Y a lo grande también, ¿verdad? En la parte cósmica, ¿verdad? Infinitamente grande. Gracias, muy cierto, ¿eh? Entonces, nos dice que la ciencia moderna no es más que pensamiento antiguo desfigurado. Yo lo veo más como desde el punto de vista científico, una continuación de intuiciones, mejorías, investigaciones y llevarlo a la práctica cuando ya pasaron a poder describir fórmulas y relaciones entre las ciertas fuerzas, etcétera, etcétera, de la naturaleza. Por ejemplo, no es que no tenían la mente, ¿verdad? Porque si vemos el libro, por ejemplo, de los matemáticos y de geómetras de la antigüedad, es unas mentes fabulosas, ¿verdad? Euclides es una mente extraordinaria, ¿verdad? Los elementos de la geometría es algo, pero infinitamente difícil. Miren, tomen ese libro y vean cómo va de la nada o del 1 o del 2, del 1 al todo. Es algo extraordinario esa mente humana. Pareciera mentira que él estaba en la época de Aristóteles, Platón, etc. En fin, continúa Blavatsky. Entonces yo lo veo más como una continuación. La ciencia moderna yo la hubiera puesto como una continuación del pensamiento antiguo que aparentemente desfigurado está mejorado, ampliado y una metodología extraordinaria que podemos ir a la luna, ¿verdad? Algo que en el tiempo de Blavatsky ni se pensaba que se podía ir a la luna. Hemos visto, no obstante, cómo piensan y en qué se ocupan los hombres científicos intuitivos. Esto es interesante. Esta intuición es extraordinaria. Einstein hablaba mucho de su intuición, ¿verdad? De cómo ver las cosas y sus experimentos mentales, ¿verdad? Thought experiments. Daniel. Sí, no, decir una cosa que la ciencia, a ver, hay una cosa que sí que ha cambiado mucho en la ciencia respecto al pasado, y es que antes la ciencia era especulativa y llegó un momento en que fue experimental y que la especulación se desdeñó. Y la ciencia moderna, tal como la hemos estudiado hoy en las universidades, lo que no se puede medir, bueno, es una teoría, está bien, pero se deja en el trastero hasta que experimentalmente se compruebe, ¿no? Y esto, todos los que hemos estudiado carrera de ciencias lo sabemos que funciona así. Si no se mide, no, es como si no existe. Claro. Eso es un gran cambio. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la contribución del pasado? Y yo digo de la antigüedad, y yo digo en las abstracciones metafísicas.
en esos conceptos o esas ideas platónicas, esos arquetipos que dan luz a todo lo que está manifestado en el universo. Para mí esa es la contribución más extraordinaria, que no se puede cuantificar porque es numérica y no está en el plano físico de manifestación, aunque está en el plano, está manifestado físicamente, pero tiene sus arquetipos como estudiamos en teosofía, sus arquetipos astrales, mentales, espirituales y numéricos, ¿verdad? Yo lo veo como abstracciones. Científicos intuitivos, tenemos que desarrollar la intuición y esa intuición se desarrolla, la trató fascinantemente Taimni. Tiene trabajos sobre el Budi muy interesantes, ¿los han visto? En los libros de Taimni, donde él trabaja el Manas Budi y explica mucho sobre cómo trabajarlos, Platón también, y etcétera, etcétera, ¿verdad? El todo es concentrar y dharana, dhyana, samadhi. Ese es el trabajo básico que debemos hacer, pero Taimni nos da muchas ideas prácticas para esto. Y ahora se le darán al lector algunas nuevas pruebas de que más de un miembro de la Royal Society se aproxima inconscientemente a las ridiculizadas ciencias secretas. Ok, entonces inconscientemente, intuitivamente, ella ha notado que ya hay científicos que se aproximan a las ciencias secretas. De ahí que se llaman ciencias secretas, porque ciencias secretas no pueden ser abiertas, ¿verdad? Y ella dice ridiculizadas, pero si no saben lo que es una ciencia secreta, entonces, por supuesto, como dijo Daniel, si no se puede observar, medir y establecer científicamente, pues no existe. Respecto del papel de la intuición en el avance de la ciencia, siempre que hay un avance con algo, un modelo nuevo, algo que rompe con el modelo o que reemplaza modelos anteriores o que lo expande, como pasó con la teoría de la relatividad, como pasó con la cuántica, como ha pasado con tantas cosas, siempre eso se produce por la imaginación. Por eso Einstein dijo que la imaginación es más importante que el pensamiento. A él se le ocurrió, por ejemplo, que algo que se daba implícitamente, inconscientemente por sentado, como que el tiempo era constante, dijo, en un momento dado las cosas no encajaban y dijo, ¿por qué? Dice, ¿y qué pasa si el tiempo realmente no es constante? Y efectivamente ahí sacó la teoría restringida de la relatividad. Pero es importante que detrás de todos esos avances o de toda idea revolucionaria y nueva, siempre hay una intuición, no sale de un razonamiento, porque el razonamiento te lleva por los derroteros ya conocidos y te puede llevar un poco más allá, dar otro paso más allí, otro paso más aquí, pero no puede quitar esto y ponerlo otro o reemplazarlo. El poeta indio Rabindranath Tagore decía que una mente toda lógica es como un cuchillo toda hoja. Hiere la mano del que lo empuña, dice, dando la idea de que efectivamente la mente necesitas algo que la guíe, nada más. Gracias, muy bien dicho. Así que pensemos por un momento, todos los avances que ha hecho la ciencia en descubrir lo pequeño y lo grande, ¿verdad? Y las tecnologías asociadas con ellas, rayos láseres, nuestros teléfonos móviles, algo increíble, una cantidad de instrumentación y por supuesto lo que tenemos que tener siempre cuidado es lo que decía Epictetos, en la voluntad para hacer el bien y el mal. De ahí que tenemos que tener una moralidad y el estudio ético de cómo trabajar fraternalmente por la humanidad. Eso es lo que la teosofía y muchas filosofías contribuyen, pero los gobiernos les encanta tener un
un mundo militar único, exclusivo de destrucción masiva. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, seguimos adelante respecto a la cosmogonía y la materia primigenia. Fíjense, estos son dos puntos muy importantes para ella. Respecto a la cosmogonía y la materia primigenia, las especulaciones modernas son, de modo innegable, el pensamiento antiguo perfeccionado por las teorías contradictorias de origen reciente. Fíjense lo que está en la mente de ella, la cosmogénesis, y qué es la materia. ¿Lo ven? Para nosotros esto es sumamente importante como estudiantes de sabiduría divina, porque nosotros nos remontamos más allá del mundo físico y la ciencia moderna ya está entrando bastante en el mundo metafísico. Cosmogonía y materia primigenia. ¿Qué es la materia primigenia? ¿Alguien tiene? No, bueno, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teosófico, creo que estamos hablando del Mula Prakriti, de la raíz de la materia, de todo eso. Pero o el Akasha, inclusive, que al final es también más o menos con sus distintas manifestaciones. Pero desde el punto de vista científico, nos estaríamos refiriendo a la situación del universo material, del universo, en los primeros instantes, en las primeras fracciones con muchos ceros, y creo que 10 a la menos 49, por ejemplo, segundos del Big Bang, donde la materia no existía como tal, existía una especie de condensación de energía que se fue expandiendo rápidamente y enfriándose, y entonces produciendo, antes que producirse los átomos y los elementos, bueno, pasó mucho tiempo relativamente y tuvo que aparecer esa concentración de quarks y de materia, de elementos de partículas primitivas, ¿no? Entonces, eso es interesante porque, bueno, ella después pasa un poco por ese tema, no exactamente el del Big Bang, que no se sabía nada de eso, eso es muy posterior, sino el hecho de que hubiera una materia primigenia. En la época que ella escribió esto, recordemos, lo dijo bien Daniel, hay que recordarlo esto, no se sabía, el átomo era una especulación, era una cosa, bueno, teórica, pero que no se sabía ni que existiera con partículas y todo se creía que era indivisible, ¿verdad? Y el modelo atómico, este que conocemos todo con los protones, neutrones y electrones alrededor, eso no existía, es muy posterior. Entonces, sin embargo, pese a eso, pese a toda la indefinición de la nebulosa que había en ese entonces, ella concebía, bueno, ella y la sabiduría sin edad, ¿verdad? Hablaban de una materia primigenia. Y entonces, científicamente, desde el punto de vista científico, en la astrofísica, sí se entiende, y esto por matemáticamente, por ecuaciones y por las condiciones y todo, que tuvo que haber una materia común al principio, una materia común, que fue la que luego se fue diferenciando en distintos tipos de partículas y que fue formando los cuerpos y que fue formando el hidrógeno, las nubes, etcétera, y de ahí todas las estrellas, galaxias, etcétera. Gracias. Lo que tú llamaste en el pasado la sopa, me gustó mucho porque se me quedó esa palabra. La sopa cósmica. La sopa cósmica. Es eso que estás describiendo, que es algo antes de las partículas subatómicas. Estoy tratando de ver qué llamaste sopa. Ese estado de la materia que está todavía, digamos, digamos, que no ha constituido las partículas atómicas como tales. Hay una etapa, pero dura muy poquito comparado con los esos, pero claro, nuestra escala del tiempo es la escala humana. Ese es el plasma primigenio, como le llaman, que surgió del Big Bang. Que
cuestión de segundos se enfrió con la expansión y se comenzó a solidificar, surgieron los primeros quarks, todavía independientes, no se habían unido. Y posteriormente esos quarks se fueron uniendo y consiguieron los electrones en el espacio y se formaron los primeros átomos de helio, de hidrógeno primero y de helio y algunos de litio. Ese fue el proceso al inicio. Gracias Rodolfo, gracias Carlos. Martín, A ver, sí, dime. podría ser la materia primordial, ¿cierto? Sí, exactamente, primigenia. Ahora siempre tenemos que pensar, cuando hablamos de teosofía, hay una materia que es eterna y una materia que es periódica. Y la periódica comienza siempre en la noche, en el pralaya, ¿verdad? Y después se manifiesta en sus procesos. Sí, tienes mucha razón. Ok, Sí. gracias. Ajá. Marlon, por favor. Sí, hermanos, era solamente para recordarles que a veces nosotros cuando estamos hablando sobre la teoría del Big Bang, lo que decimos lo escucho como afirmaciones y no hay que dejar de tomar en cuenta que la teoría del Big Bang es una teoría. No hay nada confirmado, son especulaciones científicas. Gracias. Aunque hay muchos efectos que se han estudiado que se puede describir como un Big Bang, lo que llaman el Big Bang, algo así, ¿verdad? Hay muchos de lo que se observa. Pero sí, es una teoría, nadie la ha visto, ¿verdad? Carlos, ¿tienes la mano Sí, a ver, es una teoría, pero con bastante comprobación. Es decir, es teoría porque evidentemente nadie estuvo allí ni podemos hacer experimentos para negar que sucedió alguna cosa o para afirmar la que sucedió en aquel entonces. Pero sí hemos encontrado, por ejemplo, la radiación cósmica de fondo de microondas, la CMBR, que se han enviado sondas que han hecho el mapa de cómo es esa radiación en todo a nuestro alrededor y que efectivamente dan, digamos, la temperatura de esa radiación, la longitud de onda de esas microondas y todo coincide con lo que predicen las ecuaciones de acuerdo a cómo tenía que haber salido lo del Big Bang, y esa se produjo aproximadamente 300.000 años después del Big Bang. Y cuando el momento que fue la primera radiación, el momento que se diría el Fiat Lux, hágase la luz, porque antes de eso no había radiación, no había luz porque no había electrones libres que pudieran cambiar su energía y por lo tanto radiar en el espacio. Qué momento tan interesante. Yo creo que la palabra Big Bang, aunque se refiere a una explosión, ¿verdad? El bang, la han tratado de refinar, pero no pueden cambiar el nombre ya. O sea, pero es que ese nombre no fue la intención original. Ese nombre se lo puso Fred Hoyle, que no estaba de acuerdo con eso. Era un astrónomo que decía claro. que eso eran pamplinas y qué sé yo. Y entonces le puso ese nombre sarcásticamente, el Big Bang, pero no se trata de una explosión. Claro. Porque una explosión, tú tienes, por ejemplo, un petardo, un explosivo, tú tienes algo que está confinado en un espacio y se expande sobre otra cosa que es el aire y combinando el oxígeno con la pólvora y todo rápidamente y expande su volumen. Pero aquí estamos hablando de algo que se expande pero no había nada afuera. Todo el espacio y todo el tiempo estaba confinado en ese punto, y eso sí, ahí estoy de acuerdo con Marlon, que evidentemente todo lo que ocurre alrededor de eso es especulación. Todo lo que pasó antes que eso
es especulación y todo lo que en lo que va a terminar el universo también es especulación. Claro, Pero que claro, sí que hubo la estrellas expansión, convergentes, sí, está la comprobado. fuerza de expansión de... quiero leerles un momentito, gracias, en la página 21 de la doctrina, cuando Blavatsky describe la estancia quinta, dice lo siguiente. La estancia quinta describe el proceso de la formación del mundo y pueden hacer la lista, ¿verdad? En primer lugar, materia cósmica difusa. Después, segundo, el torbellino ígneo, que después lo va a llamar viento, ¿verdad? El torbellino ígneo, la primera etapa de la formación de una nebulosa. Ya está viendo ya lo que hoy en día llaman nebulosa, quizás, porque ese término ya estaba ahí y lo discute ella mucho, ¿verdad? Esta nebulosa se condensa y después de pasar por varias transformaciones, interesante observación, forma un universo solar, o sea, los soles, ¿verdad? Las estrellas con su atracción, ¿verdad? De esa masa gigante que tienen. Una cadena planetaria o un solo planeta, según los casos. Fíjense qué interesante. En el momento inicial, cuando ya está ese dust, ese polvo nebuloso y etcétera, ella dice que de ahí pueden salir sistemas solares o inclusive planetas. Ya he encontrado planetas ahí perdidos por allá. Yo he oído que planetas no asociados con sistemas solares y cosas de esas. Es algo muy interesante lo que han descubierto con estos telescopios. Pero aquí están las etapas que ella, cómo describe la estancia quinta, la formación del universo, de alguna manera metafísica científica. Bueno, seguimos entonces. Los descubrimientos de biología son algo extraordinario también, ¿verdad? El ADN, etcétera, etcétera. La radioactividad, bueno, hay muchas cosas extraordinarias en la ciencia. Todo el fundamento pertenece a la astronomía y física arcaicas, griegas e indias, llamada siempre en aquellos días filosofía. Que en aquella época la palabra ciencia como la tenemos hoy en día no existía, ¿verdad? La filosofía natural y cosas de eso tenían palabras así, pero asociada con una filosofía, con la palabra filosofía, conocimiento. En todas las especulaciones arias y griegas encontramos el concepto de una materia omnipresente, muy interesante, una materia omnipresente, no organizada, fíjense los atributos, homogénea o caos. ¿Qué cualidad tiene? Que todo lo penetra. Estamos haciendo la listita, ¿verdad? Ya que no la hacen ustedes. Y a la que los hombres de ciencia han vuelto a bautizar con el nombre de condición nebular del mundo. Recuerden que este es un vocabulario de 1888, esta parte, condición nebular de la materia del mundo. Que todavía hay algo de eso, ¿verdad? Entonces tenemos la idea de una materia omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Está en todas partes. Está en todas partes, abarcante, omnipresente. No organizada. Estamos como en un pralaya, ¿verdad? No organizada. Es la homogénea. sopa. Es la sopa. Homogénea. Caos, es otra palabra y la puso en itálica. Que todo lo penetra. Estos son pedacitos de algo para asociarlos, imaginarlos, el conjunto y tener una imagen para meditar. ¿Comprende? Ahí, etcétera, etcétera. Lo que Anaxágoras llamó caos en su homoimeria. A Marlon, por favor. Sí, hermano, era para que tal vez revisáramos un poquito ese párrafo, hermano. Digamos, en la versión que usted tiene ahí, Ajá. habla de una materia omnipresente, Okay. no organizada, homogénea o caos que todo lo penetra. Hasta ahí.
Sí. Solamente quería, tal vez, cuando se utiliza la palabra omnipresente Ajá. para traducir la que está en el original, ok, puede servir. All pervading. Ajá, sí. Ok. Como que all pervading involucra una idea un poquito diferente de omnipresente, ¿no le parece a usted? Parece que lo quiere, o sea, utiliza tal vez esa parte de la expresión que no está en la versión original, como para completar la idea con la palabra all pervading. Oh, ya te entiendo. La puso doble, ¿eh? Sí. De una manera. Le voy a decir a Mario que lo corrija. Esta podría corregirse, ¿verdad? ¿Te parece, Marlon? Me parece que sería conveniente porque Ok. la idea de all pervading, omnipresente, como que se queda corta. Sin embargo, queda una idea así de como una abstracción, ¿verdad? All pervading, todo organizada. ¿Cómo traducías all pervading en español? Que todo lo penetra, como dijiste que al final dice, Sí. dice aquí que todo lo penetra. Todo lo la permea. palabra. En el todo lo castellano permea. yo creo que sería mejor utilizar que todo lo pervade. La palabra explicada, que todo lo penetra, está bien, porque es una explicación de lo que quiere decir ella, ¿verdad? No es exactamente con el guión, all pervading. Pero sí, pero gracias, se lo voy a dar para que lo mejore en la segunda edición. Esa palabra, esa palabra omnipresente no da la idea de eso, que está compenetrando todo, que está en todo. Omnipresente, que está abarcándolo todo. Omnipresente es la traducción de all pervading, Dora. Eso es lo que está preguntando Marlon, porque omnipresente no está en la versión original. A lo que yo me voy es lo que decía Marlon, que omnipresente no abarca toda la idea de, claro, ¿no? Claro. Pero en español o en castellano, omnipresente significa eso, por lo menos yo lo entiendo eso, ¿no? Omni está presente en todo, ¿no? Omnipervading es lo mismo, está presente. Que omnipervading, pervading significa algo de penetrante, Sí. informante, impregnante. Pervadir significa omniperviviente. Okay. Más difícil de entender. Sí, pero bueno, que todo lo penetra. Sí, algo así. Tenemos un sustrato omnipresente, ¿verdad? La base akáshica del universo en Pralaya. Y eso es omni todo. Después va a tener el poder de Fohat, ¿verdad? De adaptarse a la necesidad del plan divino. Yo creo que la aclara un poco más esa palabra, que todo lo penetrar, está aclarando más, ¿no? La materia omnipresente. Una cosa es que ocupes un espacio totalmente y otra es que seas inherente al espacio. Yo creo que la sutileza está allí. Inherente al espacio. O sea, como si surgiera del espacio mismo, ¿no? Claro, y me remito a algo que, por lo tanto, diría pervade, quizá que todo lo permea, ¿no? Permear sí es una palabra, creo, más conocida en castellano que las otras que se han dicho. En todo caso, hay un fenómeno, el fondo de radiación de microondas, ¿no? Se dice que todo el espacio es un océano de bosones de Higgs, perdón. Entonces, y que permea todo el espacio. Y esto es precisamente lo que da propiedad de masa a las subpartículas. Y eso sucedió en un momento determinado, en esos primeros instantes, cuando se enfrió suficiente los campos cuánticos de Higgs para que llegara a un nivel equivalente al congelado del agua, pues al congelado de esos bosones. Entonces, eso ya entonces empezaron a interactuar con el resto de partículas y así esas cobraron masa.
Y a partir de ese momento pues apareció la gravedad, etcétera, etcétera, empezaron a haber quarks, etcétera, etcétera, ¿no? Es una secuencia bien definida, ¿no? en la teoría. Y bueno, eso quizá es un símil con esta materia primogénita, ¿no? Como un reflejo, ¿no? de eso que sucede en planos superiores, ¿no? En lo absoluto. A punto, ¿eh? Está bien, Cada uno gracias. saque su conclusión. Carlos. Sí, precisamente en la línea de lo que decía Daniel, era lo que quería decir, que tenemos que pensar que modernamente se estima que lo que es los ladrillos fundamentales del universo, y esto lo vimos en aquel vídeo de David Tong, no son las partículas, como tal no existen esas partículas, sino que lo que son campos cuánticos, y de los cuales se sospecha que hay uno general que todavía no se ha podido descubrir matemáticamente, integrar, que no se han podido integrar en un hipercampo, digamos, en un campo mayor, que creo yo que ese sería prácticamente quizás la casa, pero todavía eso, pero por lo menos que existen campos y que las partículas son al final como una particularidad en un lugar determinado, pero que tampoco es local exactamente. Ojo que nuestra idea de las partículas, tenemos muy metidas en la cabeza la idea de la partícula de un fenómeno local, porque es la reducción de lo que vemos con los sentidos. Lo vamos haciendo más pequeño, y pensamos que en el mundo microscópico es así, pero es que cuánticamente no es así. El campo cuántico se extiende por todo el universo, precisamente todo lo permea, inclusive aunque no haya materia en ese lugar, y la partícula no es una partícula, no es algo que ocurre aquí en este lugar ahora, sino que está distribuida por todo el espacio. Es la no localidad que probó, que postuló John Stuart Bell, que tenía que ser no local, y que luego encontraron con el tema del entrelazamiento cuántico experimentalmente, inclusive ganaron el premio Nobel el año pasado, Alan Aspect, Alain Aspect y dos físicos más. Es decir, que entonces, ¿cuál es esa materia primordial o ese fluido primordial o ese como fluido primitivo, como dice por ahí? O esto, pues para mí, un campo, tiene que ser un campo, porque el concepto de campo es más primitivo, más fundamental que lo de partícula. Al final lo de partícula es algo así como determinado por los sentidos, por la sensación. Aquí en este lugar pasa algo, aquí hay algo. Y lanzamos a uno que choca contra otra, hacemos chocar partículas bueno, yo no, pero los físicos ahí en el CERN, en Ginebra, ¿no? En el gran colisionador de hadrones hacen chocar partículas, una para una, otra para otra, velocidades cercanas a la de la luz, y miran a ver qué pasa, qué es lo que se destruye, que se den un golpe y salgan los pedazos por ahí y los miden. Pero realmente son campos. ¿Recordad de ese vídeo que vimos con David Tong que estaba Fabuloso. Gracias, Carlos, gracias. Entonces, recuerden, como teósofos, dos puntos importantes para nosotros es la cosmogonía y la materia primigenia. La razón por esto es para poder inteligentemente ir a la voz del silencio y comprender por qué Alaya es nuestro objeto de meditación. Si no se entiende esto, Alaya es otra palabra, una palabra más en mi vocabulario, que la puedo describir, puedo compartir, puedo hablar de ella, pero no la entiendo. Si no entendemos lo que es la materia primigenia y la cosmogonía y para Brahman y Mula Prakriti, y etcétera, la primera página del proemio, no vamos a poder, en mi opinión, seriamente estudiar, contemplar, investigar
las ideas de Alaya para hacer uno con ellas. Esto es teosofía, ¿verdad? Para Brahma Mula Prakriti está detrás de todo esto, ¿verdad? Recuerden que para Brahman y Mula Prakriti es como uno estudia metafísicamente, teosóficamente, la idea de la seidad, de la absolutidad. ¿Estamos? Recuerden que en la página, en el proemio casi me lo sé de memoria, 17, les leo. Segundo párrafo. En su absolutividad, que eso es la seidad, en su absolutividad, que es la seidad, el principio uno está explicando, bajo sus dos aspectos. ¿Cómo se llaman esos dos aspectos? Recuerden que Daniel nos mostró bajo sus dos aspectos y sus tres aspectos. Ahora nos va a dar desde el punto de vista metafísico, teosófico, en la página 17. Este principio uno, bajo sus dos aspectos de para Brahman y Mula Prakriti, de ahí que cuidado con decir que para Brahman es absoluto. No, es un aspecto de la absolutidad. Ella solo dice que es absoluto cuando se refiere a la Vedanta. Recuerden eso. Si no, hay un sancocho de esos de pescado que no sirve para nada. El carece de sexo es incondicionado y eterno. Su emanación manvantárica periódica. Fíjense bien, eterno y periódico. Entonces, recuerden que cuando usa el vocabulario esotérico de su fraternidad, la fraternidad de los maestros o teosofía, entonces tenemos, como por decirlo así, la jerarquía de términos, lo absoluto, aquello que no podemos comprender que es eterno, su cualidad que es la seidad, ya es con la idad, seidad o absolutividad, y en sus dos aspectos para Brahman o Mula Prakriti, o en sus tres aspectos, movimiento, duración y espacio. Estamos, uno bien científico, movimiento, duración y espacio, y este es bien metafísico para Brahman y Mula Prakriti. Recuerden, cuidado con citar a Blavatsky con una idea que lo absoluto es para Brahman, es cierto, pero tiene en la mente la Vedanta. ¿Okay? Hay que tener cuidado con esto. Bien, vamos a seguir. Discúlpenme que me pasé de esto. Gracias por los comentarios y las ideas sobre esta línea, y vamos a tratar también le voy a pedir a Mario que la corrija. Ahora se va a la historia. Recuerden, esto es lo que ella llama el pensamiento antiguo. Lo que Anaxágoras llamó caos en su homoiomeria se llama ahora fluido primitivo por el científico Thomson. Los atomistas indios y griegos, y tiene una lista: Canada, Leucipo, Demócrito, Epicuro, Lucrecio, etc., se reflejan como en un claro espejo en los mantenedores de la teoría atómica de nuestra época. Esto está reflejado en lo que ellos dicen, principiando por las mónadas de Leibniz. Él hizo un trabajo muy bello sobre la idea de la mónada, y ese trabajo proporciona el vocabulario, la descripción que usan los maestros, sobre todo Blavatsky, para describir la idea de mónada teosóficamente. Recuerda, ella toma el vocabulario, la descripción, las imágenes muy buenas de Leibniz y las transforma teosóficamente. Y terminando con los átomos vortiginosos, esos vórtices del científico William Thomson. Ella tiene aquí un asterisco. Los vórtices elementales inaugurados por la mente, le pone la mente, el manas de este científico no han sido perfeccionados por su transformación moderna. Ahora nos han explicado a Daniel, Carlos y entre nosotros hemos visto
la idea de los elementos y de los átomos de una manera extraordinaria. Pero está hablando de la mente de Thomson. Me encanta cómo escribe Blavatsky, me hace reír muchísimo de la mente. No sé si les gusta la broma de ella, pero bueno. En verdad que la teoría corpuscular antigua es rechazada, habiendo ocupado en su lugar la teoría ondulatoria. De eso ya se han dado conferencias, gracias a ustedes por sus explicaciones y los campos de hoy en día. Pero la cuestión está en si si la última se halla tan firmemente arraigada que no está expuesta a ser destronada como su predecesora, y por supuesto la ciencia moderna. Siempre cambia sus teorías, siempre las moderniza, siempre nos da una idea mejor de lo que ellos pueden medir, constatar y sobre todo intuir. Esto de DC sin velo es muy, muy interesante y lo vamos a dejar para la próxima semana, en 2 semanas. Aquí hay mucha teosofía y muchas notas muy interesantes. Aquí vamos a contrastar y comparar los antiguos con los modernos. Todo esto estamos estudiando para poder al final comprender por qué Alaya es nuestro objeto de meditación y el objeto de liberación. Es nuestro maestro interno. Eso no se entiende de otra manera. Y eso es teosofía. Gracias a todos. Muchas gracias. Con esto terminamos nuestra reunión número 70.